Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo de las producciones turcas que nos hacen suspirar, reír y a veces, hasta llorar a moco tendido. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas de drama y amor disponibles en YouTube con subtítulos en español. Sí, lo que todos queremos, emociones intensas, galanes de infarto y subtítulos para no perdernos ni una sola palabra de esos diálogos llenos de pasión. Antes de empezar con la lista, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos y además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Gracias por el apoyo. Ahora sí, pongámonos serios y démosle un vistazo a esas 10 series turcas que te van a enganchar desde el primer capítulo. He tratado de seleccionar opciones variadas para que haya algo para todos los gustos, desde romances clásicos hasta historias con toques más modernos. Recuerden que esta es mi selección personal, así que si tienen otras recomendaciones, déjenlas en los comentarios al final del vídeo. Me encanta leer sus sugerencias. Empecemos con una serie que, aunque no es de las más recientes, sigue siendo un clásico imperdible, Karasevda. Sé que muchos ya la conocen, pero si aún no la han visto, corran a hacerlo. Es la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre. La química entre los protagonistas es innegable y la trama, llena de giros inesperados, te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Además, las actuaciones son espectaculares. Pueden encontrar varios canales en YouTube que ofrecen la serie con subtítulos en español. Karasevda es mucho más que un simple melodrama. Profundiza en las diferencias de clase, las presiones familiares y la lucha por la justicia. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas con una integridad inquebrantable. Nihan, encarnada por Neslihan Atagul, es una artista talentosa atrapada en una jaula dorada. Su amor se ve constantemente amenazado por Emir Kozcuoğlu, el antagonista interpretado por Kaan Urgankolu, un hombre poderoso y despiadado que hará cualquier cosa para mantener a Nihan a su lado. La serie no solo se centra en el romance principal, sino que también explora las historias de personajes secundarios, enriqueciendo la trama y creando un universo complejo y cautivador. La banda sonora, con melodías melancólicas y emotivas, contribuye a la atmósfera de la serie y acentúa las emociones de los personajes. Los paisajes de Estambul, con sus contrastes entre la modernidad y la tradición, también juegan un papel importante en la narrativa. Continuamos con una serie que ha causado furor en los últimos años, Erkencikus. Esta comedia romántica es fresca, divertida y adorable. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Kaan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie está llena de momentos cómicos, situaciones inesperadas y una química increíble entre los protagonistas. Si buscan algo ligero y entretenido, Erkencikus es una excelente opción. Erkencikus es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Demet Özdemir interpreta a Sanem con una energía contagiosa, transmitiendo su inocencia y optimismo. Can Yaman, por su parte, encarna a Kaan con un carisma arrollador, mostrando su lado aventurero y su vulnerabilidad. La serie se desarrolla en un ambiente laboral creativo y dinámico, donde Sanem y Kaan se enfrentan a desafíos profesionales y personales mientras descubren su amor. Los personajes secundarios como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Kaan, también aportan momentos cómicos y emotivos a la trama. La serie destaca por su fotografía vibrante, sus diálogos ingeniosos y su banda sonora alegre. Los paisajes de Estambul, especialmente la costa y los bosques, se utilizan para crear un ambiente romántico y mágico. Erkencikus es una serie perfecta para relajarse, reírse y creer en el amor. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos con una serie un poco más dramática, Silla Beyaz Aşk. Esta serie cuenta la historia de Aslı, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Aunque al principio se odian, la fuerza del destino los obliga a casarse. A partir de ahí comienza una relación compleja y llena de altibajos, donde Aslı intenta sacar el lado bueno de Ferhat y él, a su vez, se siente atraído por la bondad y la inocencia de ella. Es una historia intensa y apasionante que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y la redención.
Silla Bellazask es una serie que te atrapa desde el primer momento. Birce Akalay interpreta a Asl con una fuerza y una vulnerabilidad que te hacen conectar con su personaje. Ibrahim Zelikkol encarna a Ferhat con una intensidad que te hace sentir su dolor y su oscuridad. La serie explora temas como la violencia, la moralidad y la posibilidad de cambiar. La relación entre Al y Ferhat es compleja y contradictoria, pero también está llena de pasión y ternura. Los personajes secundarios como la familia de Ferhat y los compañeros de trabajo de Asl también aportan profundidad a la trama. La serie destaca por su cinematografía oscura y atmosférica, su banda sonora intensa y sus diálogos profundos. Silla Bellazask es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias. La siguiente en la lista es Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie es otra comedia romántica que te hará reír a carcajadas. Sigue la historia de Hayat, una chica de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre guapo pero arrogante. Como se imaginarán, las cosas se complican cuando Hayat se enamora de Murat y él, a su vez, empieza a sentir algo por ella, sin saber que le está mintiendo sobre su identidad. Es una serie ligera, divertida y con personajes entrañables. Aşk Laftan Anlamaz es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Hande Erçel interpreta a Hayat con una frescura y una espontaneidad que te hacen reír con sus ocurrencias. Burak Deniz encarna a Murat con un carisma y una arrogancia que te hacen enamorar de su personaje. La serie se desarrolla en un ambiente laboral glamuroso y competitivo, donde Hayat y Murat se enfrentan a desafíos profesionales y personales mientras esconden sus sentimientos. Los personajes secundarios como las amigas de Hayat y los compañeros de trabajo de Murat también aportan momentos cómicos y románticos a la trama. La serie destaca por su vestuario elegante, su música pegadiza y sus diálogos ingeniosos. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará creer en el amor a primera vista y en el poder de la verdad. Continuamos con Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta una propuesta indecente para ayudar a su familia a salir de apuros. Debe hacer que Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario, se enamore de ella en 6 meses. Lo que Defne no sabe es que Ömer es un hombre complicado y que enamorarlo no será tarea fácil. Además, ella misma empieza a sentir algo por él, lo que complica aún más las cosas. Es una serie divertida, romántica y con un toque de drama que te mantendrá enganchado. Kiral Kask es una serie que te engancha desde el primer capítulo. El Zinsangu interpreta a Defne con una dulzura y una determinación que te hacen quererla. Bararduk encarna a Ömer con una frialdad y una vulnerabilidad que te hacen sentir empatía por su personaje. La serie explora temas como la familia, el dinero y la honestidad. La relación entre Defne y Ömer es compleja y llena de secretos, pero también está llena de atracción y deseo. Los personajes secundarios como la abuela de Ömer y los amigos de Defne también aportan momentos cómicos y dramáticos a la trama. La serie destaca por su escenografía elegante, su vestuario sofisticado y su banda sonora emotiva. Kiral Kask es una serie que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la importancia de ser honesto con uno mismo. Ahora vamos con una serie que combina drama, misterio y un toque de romance, Kukur. Esta serie cuenta la historia de una familia que controla un barrio peligroso en Estambul llamado Kukur. Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse del barrio, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa para proteger a su gente. En medio de todo el caos, Yamak conoce a Sena, una joven misteriosa que cambiará su vida para siempre. Kukur es una serie intensa con mucha acción y personajes complejos. Si les gustan las historias de mafia y drama familiar, esta es para ustedes. Kukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso. Aras Bulut Nemli interpreta a Yamak con una intensidad y una vulnerabilidad que te hacen conectar con su personaje. Dilan Zizek Deniz encarna a Sena con un misterio y una fuerza que te hacen querer saber más sobre ella. La serie explora temas como la lealtad, la venganza y el sacrificio. La relación entre Yamak y Sena es compleja y apasionada, pero también está llena de secretos y peligros. Los personajes secundarios como los miembros de la familia Koval y los enemigos de Kukur también aportan complejidad a la trama. La serie destaca por su cinematografía oscura y realista, su banda sonora intensa y sus diálogos llenos de significado.
Kukur es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal y sobre la importancia de proteger a tu familia. La siguiente en la lista es Fazilet Bekzlar. Esta serie cuenta la historia de Fazilet, una mujer ambiciosa que sueña con hacer ricas a sus hijas a través del matrimonio. Para lograr su objetivo se muda a Estambul y se instala en un barrio lujoso, donde conoce a la rica familia Egemen. A partir de ahí comienza una lucha de poder, envidias y rivalidades, donde las hijas de Fazilet se ven envueltas en un triángulo amoroso con los hermanos Egemen. Es una serie dramática con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Fazilet Bekzlar es una serie que te engancha con su trama intrigante y sus personajes complejos. Nathan Kesal interpreta a Fazilet con una ambición y una determinación que te hacen amarla y odiarla al mismo tiempo. Deniz Baisal y Afra Saraolu encarnan a Azan y Is, las hijas de Fazilet, con personalidades diferentes y ambiciones propias. Alar Ertuğrul y Alp Nabruz encarnan a Yaz y Sinan Egemen, los hermanos ricos y exitosos que se enamoran de las hermanas Fazilet. La serie explora temas como la clase social, la ambición, el amor y la familia. Las relaciones entre los personajes son complejas y llenas de secretos, rivalidades y pasiones. La serie destaca por su escenografía lujosa, su vestuario elegante y su banda sonora emotiva. Fazilet Bekzlar es una serie que te hará reflexionar sobre el precio del éxito y sobre la importancia de la familia. Continuamos con Erkay. Esta serie es un drama romántico con una trama bastante intensa. Miran se acerca a la familia Adolu para vengarse por la muerte de sus padres. Se casa con Reyyan, la nieta de la familia, pero luego la abandona al descubrir su verdadera identidad. Sin embargo, el amor que siente por Reyyan es más fuerte que el odio y la venganza. Es una serie con mucho drama, pasión y paisajes impresionantes. Erkay es una serie que te sumerge en un mundo de venganza, amor y tradición. Aknakzu interpreta a Miran con una intensidad y una vulnerabilidad que te hacen conectar con su personaje. Ebru Şahin encarna a Reyyan con una dulzura y una fuerza que te hacen admirarla. La serie explora temas como la venganza, el perdón y el amor incondicional. La relación entre Miran y Reyyan es compleja y apasionada, pero también está llena de dolor y secretos. Los personajes secundarios como los miembros de las familias Adolu y Aslan Bey, también aportan complejidad a la trama. La serie destaca por sus paisajes impresionantes de Mardin, su vestuario tradicional y su banda sonora emotiva. Erkay es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia del perdón. Ahora una serie que ha tenido mucho éxito recientemente, Senkalkam. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar en el extranjero. Para recuperar su beca, debe fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío. Lo que empieza como un simple contrato se convierte en una relación llena de amor, pasión y momentos divertidos. Senkalkam es una serie fresca, moderna y con una química increíble entre los protagonistas. Senkalkam es una serie que te enamora con su frescura y su optimismo. Hande Erçel interpreta a Eda con una energía y una determinación que te hacen quererla. Kerem Bürsin encarna a Serkan con una frialdad y una vulnerabilidad que te hacen sentir empatía por su personaje. La serie explora temas como la ambición, el amor y la familia. La relación entre Eda y Serkan es compleja y divertida, pero también está llena de pasión y ternura. Los personajes secundarios como las amigas de Eda y los compañeros de trabajo de Serkan, también aportan momentos cómicos y románticos a la trama. La serie destaca por su escenografía moderna, su vestuario elegante y su banda sonora pegadiza. Senkalkam es una serie que te hará creer en el poder del amor y en la importancia de seguir tus sueños. Y para finalizar esta lista, les recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio pobre que es acogido por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular y rebelde, de la que se enamora. Medcezir es una serie con mucho drama, romance y problemas adolescentes. Si les gustó DOC, seguramente disfrutarán de esta versión turca. Medcezir es una serie que te engancha con su trama emocionante y sus personajes complejos. Atay Ulusoy interpreta a Yaman con una intensidad y una vulnerabilidad que te hacen conectar con su personaje. Serine Sarkaya encarna a Mira con una belleza y una rebeldía que te hacen admirarla.
La serie explora temas como la clase social, la amistad, el amor y la familia. Las relaciones entre los personajes son complejas y llenas de secretos, rivalidades y pasiones. La serie destaca por su escenografía lujosa, su vestuario elegante y su banda sonora moderna. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales y sobre la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Además, te recordará los dramas y alegrías de la adolescencia. Y ahí lo tienen, mis 10 recomendaciones de series turcas de drama y amor que puedes encontrar en YouTube con subtítulos en español. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que hay muchas otras series turcas disponibles en YouTube, así que no duden en explorar y descubrir sus propias favoritas. No se limiten a estas 10, hay un universo de historias esperando ser descubiertas. Investiguen, lean reseñas, aventúrense. En resumen, hoy hemos explorado juntos 10 opciones de series turcas llenas de drama, amor y pasión, todas disponibles en YouTube con subtítulos en español. Desde romances clásicos como Kara Sevda, hasta comedias románticas como Erkencikus, pasando por dramas intensos como Kukur, hemos cubierto una variedad de géneros y estilos para todos los gustos. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que disfruten tanto viéndola como yo disfruté seleccionando estas recomendaciones para ustedes. Lo importante es encontrar una historia que te conecte, que te haga sentir algo, que te transporte a otro mundo. Y las series turcas, con su riqueza cultural, sus personajes apasionados y sus tramas emocionantes, tienen el poder de hacer justamente eso. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que este es solo mi punto de vista, así que me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué series me recomiendan, qué les parecen las que mencioné y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios me ayudan a crear contenido que realmente les interese y a descubrir nuevas series que quizás yo misma no conozco. Así que no sean tímidos y compartan sus recomendaciones. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta para que YouTube sepa que les interesa este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.